Seamos Historia, con Roxana Puche. Buenas noches, Roxana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Hola, Roxana, ¿cómo estás? Hola los dos. ¿Todo bien? Bien, ¿Todo bien? Sí, en un programa de despedida de Radio Citri. Me alegro. Y bueno, también mi saludo y mis agradecimientos especiales, tanto para ustedes como para la radio, haberme dejado incursionar en esto, que la verdad es apasionante. Hermoso. Y bueno, es un periodo cumplido. Veremos qué pasa para el que viene, que va a andar también genial. Esperamos que sí. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Traje algo, digamos, lindo, melancólico y también alegre al mismo tiempo para despedirnos de la radio. El título es Aquella otra Buenos Aires. Voy a hacer primero una pequeña ubicación de tiempo para entrar en las anécdotas. Básicamente tengo dos importantes. Se conoce como la década infame al periodo de la historia argentina que comienza con el golpe de Estado cívico-militar de septiembre de 1930 que derroca al presidente Irigoyen y finaliza esta década infame que supera los 10 años con otro golpe en el 43 que derrocó a Castillo y abre luego el periodo de las elecciones de 1946. Este periodo se inicia con la migración, esto es lo que quiero marcar, ¿no? La migración masiva del campo a la ciudad y de las provincias del norte hacia Buenos Aires, y sobre todo el desarrollo del sector industrial que en el año 43, escuchen esto, superaría al sector agropecuario por primera vez en nuestra historia. Impresionante. No lo puedo mantener, pero bueno, por lo menos ocurrió una vez. Las bases de esta Argentina moderna, que en realidad surgieron un poquito antes de ese año, del 1930, se habla de la organización política federal, de un sistema económico basado en exportación de materias primas, lana, carne, granos, servicios públicos y comercio de capitales europeos, principalmente británicos, una iglesia católica influyente, pero también al mismo tiempo jugaba un laicismo por influencia europea, cristalizándose todo esto a partir de 1880, donde se considera que se moderniza todo, en un régimen conservador con escaso desarrollo de las libertades políticas. Claro. Eran años con marcadas costumbres ciudadanas que hoy pueden causarnos gracia o ternura y hasta melancolía. Frases como cualquier tranvía te deja en la puerta, los diversos nombres... Perdón, Roxana, ¿sí? Es el antecedente de cualquier bondi. Claro. Obvio, sí. Y no traje la anécdota que tengo sobre el primer viaje en tranvía porque si no, no llegábamos hoy. Lo contaré, es para que nos sigan en los otros programas para que lo pueda contar ampliamente. Los diversos nombres de nuestra moneda, patacones, pesos fuertes, pesos moneda nacional y sobre todo el nombre popular, bento, yuya, tela, guita, Claro. canario, que era en esa época de más valor y se llamaba así por el color. Por el color, claro. La gata, luca. El uso de las alpargatas nos trajo el verbo alpargatear. Lo más fino. Ahí se va a notar Julia. Ahí se debe anotar Julia, porque ella es adicta a las alpargatas. Mirá. Bueno, era un gesto así como de vergüenza y de confesión y una mezcla de inocencia de algunos paisanos que usaban la alpargata, que al momento de responder ciertas preguntas movían el piecito, eso también era alpargatear, ¿no? Lo más fino venía del francés, por eso el color beige, las faldas plissé, el tango lleno de cocottes, los cabarets que se llamaban Sanssouci, Chantecler. Y acá en inglés, en lugar de fútbol era fulbo o balompié, orsay en lugar de offside. ¿El frappé, te acordás que era? El frappé, sí, bueno, se sigue usando, ¿no? Se sigue usando. Claro, pero era otra cosa también, ¿no? A ver, no sé. ¿Cómo? ¿Qué era? La droga, con ese aparatito, no un aparatito, en realidad era como una cosita, una especie de arajero
donde metían un dedo y se ponían en la nariz, que en realidad era droga, no era ningún perfume ni nada raro. Ah, mirá, no sabía. O sea, el envase donde se llevaba, digamos. Claro. Ah, no, mirá, bueno, buen dato. Con lo que tiene que ver con la bebida. Ah, mira, no desconocía. Bueno, buen aporte. Bueno, el lenguaje nace, esto te va a gustar a vos, Silvia, el lenguaje nace, se desarrolla y muere. Nadie dice tiquismiquis, que eran escrúpulos excesivos o discusiones sin motivo. Nadie dice botarate o pajarón. Frases delatoras de una dura época económica para el pobre, como por ejemplo, ¿para qué voy a tener hambre si no tengo que comer? Sí. Aunque la mayor parte de los productos se vendían sueltos, algunos se hicieron famosos por su nombre comercial. Brancato era la gomina para el cabello del caballero. Ajá. Brancato. Bueno, Gomina era una marca también. Sí, claro, era ese tal cual. No sé si Gomina era, sí puede ser, no sé, lo tengo como Brancato, la gomina para el caballero. Geniol para el dolor de cabeza. Sí. Todavía me acuerdo de la imagen de la propaganda de Geniol, de ese peleado con pinches en la cabeza, claro. Estaba buenísimo, muy bueno. Sí. Puloil, para que brillen los artefactos de la cocina. Sí, lo conozco. La tinta era Eureka. Sí. Para abrir el apetito del cinzano. Sí, La brillante Roger y la rosa eran las ceras para los pisos de madera y el uso de patines de lana obligatorio, absolutamente. ¡Ay, qué horror! Mirá, me haces acordar, cuando era chico, mi vieja enceraba con una cera roja el piso y obligatoriamente teníamos que andar en patines. Y bueno, ¿sabés lo que costaba en esa época? Claro. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio. Las curaciones del susto, del mal de ojo, del empacho. Claro. Los bienudos de Barrio Norte, con colados, como Alfredo Palacios y Carlos Gardel. Acá les voy a contar la primera anécdota. A principios del siglo XX, la primera pista de patinaje de hielo se llamó Palais de Glace. Se transformó en un elegante local de baile donde la élite adoptó el tango. ¿Saben dónde quedaba? Es ese lugar así semicircular que está en diagonal a la Facultad de Derecho de Capital. Claro. Sí, perfectamente. La primera pista de patinaje que después fue para bailar el tango. En diciembre de 1900. ¿Es una galería o se utiliza, discúlpame Roxana, se utiliza a veces, se ha utilizado, yo he estado varias veces, como galería de arte el Palais de Glace? Ahora, en estos tiempos. Sí. Ahora estoy contando cómo surgió como pista de patinaje y ahora en la época del tango con Gardel, ¿no? En diciembre de 1915 festejaba Gardel su cumpleaños en ese lugar y en una situación que quedó un poco aclarada, no se sabía si era por defender a un amigo o algún problema, como se llamaba en esa época, de polleras. Durante una discusión recibió un disparo en el tórax. Finalmente no hubo necesidad de extraerlo, lo que motivó que en la autopsia después del accidente que le causó la muerte se hablara de un atentado. No hubo un atentado en el accidente donde él murió en Medellín. En realidad, la bala que le encontraron la tenía desde esta época. Exactamente. Y otra cosa curiosa. ¿Con bala y todo? ¿Cómo? Con bala y todo, que con la bala y todo cantaba como Gardel, digamos. Cantaba como Gardel. Ojo que por ahí es el mérito de la bala, guarda. No que no te escuchen los tangueros, Dios mío. No, que la bala me van a dar a mí. Bueno, fue una broma. Bueno, y otra anécdota importante o linda es el sin sombrerismo. A ver. Les voy a contar. El uso del sombrero se remonta hasta la prehistoria, en donde se usaban retazos de piel para proteger la cabeza del frío. Lo cierto es que por demostración de poder, protección, higiene, abrigo, diferenciación social o seducción, se han utilizado
usado históricamente sombreros, gorros o boinas. Llevar o no sombrero siempre fue un signo de diferencia social. Igual se decía que no eran para que uno se los ponga, sino más bien para quitárselos. Ajá. Las sin sombrero fueron un grupo de mujeres españolas artistas que junto a sus amigos Dalí y García Lorca, nada más ni nada menos, decidieron quitarse el sombrero en público y caminar en España. Dijeron luego que los apedrearon llamándolos de todos. Claro. Qué bárbaro. Sí. La teoría del abandono, en realidad, del uso del sombrero, en realidad viene de acá. Fue la introducción y la difusión del automóvil, ¿no? El techo molestaba con el sombrero, o el sombrero Con del el Fuji. Exacto. Claro. Exacto. Y otra razón dice que quienes volvieron de la Segunda Guerra habían llevado por años el uniforme con gorros, con sombreros, y les traía malos recuerdos, ¿no? Ah, O sea, también, claro. y después empezó, creo que Elvis Presley y Kennedy en Estados Unidos fueron los primeros importantes que se atrevieron a moverse públicamente sin sombrero como acto de rebeldía, y bueno, la gente lo siguió y de ahí arrancó. Vos nos estás hablando de los sombreros para hombres. Sí, de los sombreros en general, porque vos fíjate que el movimiento español fue de chicas. Claro, fue de chicas. No, porque yo tengo un recuerdo del ropero en el cuarto de mis padres, con esas enormes cajas en las cuales las madres guardaban los sombreros. Qué bueno, qué lindo. Cuando era chica ya no se usaban más, pero mi mamá los guardaba. Qué lindo. Los guardaba como una cuestión histórica, creo. Sí, ahora nos miran raro. Yo a veces uso sombrero en verano y me miran así como rara, pero bueno, no importa, estoy acostumbrada. Bueno, en nuestro país, Roberto Alt, que adhirió al sinsombrerismo, cuando trabajó en el diario Crítica, ¿se acuerdan de Natalio Botana? Claro. Dice que él renunció a su empleo, pues él era partidario del sinsombrerismo y escribía. Y Natalio Botana se le plantó, le dijo que no estaba de acuerdo. Primero porque él usaba sombrero, pero sobre todo porque uno de sus auspiciantes era un fabricante de sombreros. Mira vos. Así que aquí esta es mi última incursión. La próxima que voy a contar lo del tranvía va a ser ya en otra etapa de Más Vale Magazine. Perfecto, muy interesante. Bueno, Roxana, estamos haciendo lo propio con cada uno de nuestros colaboradores, columnistas, y en este caso te toca el turno a vos, que es agradecerte, Roxana, agradecerte tu participación, tu unión, esta decisión que un buen día pudiste tomar de unirte al medio radial. Sí, no salió claro igual, el caché que vos pusiste es muy alto. Es muy alto, lo mío es muy claro. Como Silvia sabe, el cobro yo nada más. Sí. Él es el único que cobra, por eso yo lo llamo el jefe a él, claro. Sí, bueno, no me hagas opinar, Silvia, de lo que opino de este jefe, por favor, por favor. Yo soy jefe del mate solamente, porque soy el jefe mate. Es todo lo que hago. Lo cierto, Roxana, es que vos te uniste a Más Vale Magazine en plena pandemia, cuando la pandemia nos llevó a la virtualidad así de una, ¿sí? Bueno, con vos recorrimos y con tu sello personal, ¿sí? Porque esto es innegable que tenés un sello personal al relatar hechos históricos, a momentos que son verdaderos íconos de la historia nuestra, ¿no? Algunos de los que has compartido con nosotros han sido la batalla de San Lorenzo, con ella empezaste, la fiebre amarilla, las invasiones inglesas, Manuel Belgrano, las dos independencias del 9 de julio, que yo me enteré ahí, que hubo dos, José de San Martín, los golpes de Estado, tan tristes y nefastos para la historia de nuestro país, y Facundo Quiroga la última semana o las dos últimas semanas. Así que bueno, solo nos resta darte las gracias por compartir todo esto, y desde luego te esperamos en la próxima etapa, Roxana. Sí, por supuesto, voy a estar con ustedes y también les vuelvo a agradecer a los dos y a la radio la oportunidad y estoy muy feliz. Así que bueno, arrancamos en una nueva etapa. Muchas gracias, con mucho cariño se los digo. Gracias a vos. Chau. Un beso grande.